el único que podía soportar ese verdadero peso de la cruz fue Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de este relato? Que aquel que puso ese peso sobre Jesús fue el mismo Padre. Fue el Padre el que puso, dice el versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Ese pecado que muchas veces llevamos cargando, esos errores con los cuales muchas veces vamos a cuestas y creemos que son muy pesados. Jesús por eso mismo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, cargados, que yo os haré que descansar. ¿Sabes? Fue el peso de nuestros pecados el que Jesús cargó. Y cargó no solamente en ese calvario, en esa vía dolorosa, lo cargó desde la noche anterior, cuando él llorando y orando con sus discípulos en el monte de los olivos, él le decía: Dios Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él desde ese momento él estaba empezando a sentir el peso. Él desde ese momento estaba empezando a sentir cómo el Padre iba a poner sobre él el pecado de todos los hombres. El peso de nuestros pecados fue cargado sobre Jesús. Recién cantábamos y decíamos que Él ha quitado nuestra maldad. ¿Y te has puesto a pensar qué fue lo que implicó que tu maldad sea quitada? ¿Te has puesto a pensar? Dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú y yo, dice la palabra de Dios, éramos enemigos de Dios. Y como enemigos merecíamos la condenación. Pero Jesús cargó en él el precio de nuestra paz. Él cargó sobre sus hombros todo lo que nosotros debíamos cargar, y ese peso nos habría aplastado, nos habría destruido. Dice la palabra de Dios que descarriados como ovejas, cada cual estaríamos yendo por nuestro camino lejos de Dios. Pero Jesús, Jehová cargó en Jesús el peso de nuestro pecado, el peso físico, el peso del pecado. Pero yo creo que el peso más pesado que cargó Jesús en esa cruz fue el peso de la ira de Dios. Porque Jesús no solamente cargó sobre sus hombros tu pecado y lo llevó y lo crucificó, lo clavó en esa cruz. Yo creo que lo más doloroso y lo más pesado para Jesús fue recibir el castigo de la ira de Dios sobre él. Tanto así que Jesús, en su agonía, clavado en la cruz, dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios, no solamente el pecado cargó Jesús, sino que la ira de Dios, de la cual Hebreos capítulo 10 versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque la ira de Dios, todo ese enojo de Dios a causa del pecado, Jesús lo experimentó, y él experimentó esa separación del Padre por un momento, en la cual la ira de Dios fue puesta sobre el Hijo, aquel que no había pecado, aquel que nunca había hecho mal, aquel que había sido bueno. Cargó en él la ira de Dios. ¿Sabes? Fue esa misma ira de Dios la que hizo que Dios hiciera llover durante días para exterminar a la humanidad, y solamente una familia sobrevivió en un arca, el arca de Noé. Pero ¿sabes qué? Porque Dios hizo una promesa después de haber borrado de la faz de la tierra a todos los hombres, y dijo: nunca más
destruiré a la humanidad, nunca más, a causa de su pecado. Pero ese pecado y la ira de Dios debía ser cargada a la cuenta de una persona. Y fue Jesús el que llevó y cargó la ira de Dios. A veces pensamos y decimos, Dios es un Dios bueno. ¿Cómo Dios puede tener ira? Sabes, para que Dios sea bueno contigo, para que Dios te ofrezca la salvación, alguien más debía morir. Alguien más debía sufrir. Alguien debía tomar tu lugar y mi lugar. Porque tu pecado y mi pecado nos separaban de Dios. Tu pecado y mi pecado eran dignos de la ira de Dios. Pero la ira de Dios cargada sobre Jesús es aquello que nos ha permitido, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios no quiere que experimentes su ira. Dios quiere que tú experimentes salvación. Y salvación por medio de aquel que ya llevó la ira de Dios. Aquel que ya cargó con tus pecados. Aquel que ya sufrió en la cruz. Y en ese madero llevó tus pecados, mis pecados, los pecados de todos los hombres. Para que podamos ser salvos. Por medio de su sacrificio. Por medio de su obra en la cruz. Pero gloria a Dios. Porque el Hijo no solamente murió en esa cruz y llevó el peso físico del madero, llevó el peso del pecado en ese madero y llevó el peso de la ira de Dios, sino que también Él resucitó al tercer día. Y sabes, porque Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, salió de esa tumba y la tumba no pudo detenerlo. Hoy tú y yo podemos experimentar salvación, perdón, redención, reconciliación con el Padre por la obra preciosa de Cristo Jesús, una obra completa. Una obra y un sacrificio a través del cual, dice Hebreos capítulo 10, ya no tenemos que entrar todos los años a ofrecer sacrificios, sino que por un sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, ahora podemos ser limpios, lavados de nuestros pecados. Y podemos encontrar en Él salvación. Sabes, este fin de semana, más que ser un fin de semana de descanso, debería ser un fin de semana de celebración. Y dices, ¿cómo podemos celebrar la muerte de alguien? ¿Sabes por qué podemos celebrar la muerte de Cristo Jesús? Porque Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Y porque Jesús está vivo, es que nosotros podemos poner nuestra esperanza en alguien que venció a la muerte, venció al pecado en la cruz y hoy te ofrece a ti y a mí la misma vida, la vida eterna. Y el hecho de que nosotros podamos entender y recibir ese mensaje nos abre la puerta de parte de Dios para que podamos entrar y podamos regocijarnos y celebrar de que en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay salvación. Y mientras muchas veces vamos a una tumba o a un cementerio a llorar a los que hemos perdido, sabes, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay gozo y hay fiesta, porque por la muerte de uno, por la muerte de Cristo, hay salvación para muchos. Cada primer domingo del mes nosotros hacemos una práctica a través de la cual recordamos la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y sabes, es hermoso pensar que hoy mismo, primer domingo del mes, podemos también en este momento, quisiera que juntos podamos hacer memoria de ese sacrificio en la cruz, pero también de esa resurrección. Porque sabes,
Cuando Jesús le enseña a sus discípulos en la última cena, en lo que recordamos como la Santa Cena, a través de la comunión, Jesús les dice que ellos participaran del pan y participaran del jugo de uva e hicieran memoria de Él hasta que Él venga. Y sabes, cuando nosotros participamos del pan y participamos del jugo, no solamente estamos haciendo memoria acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz, sino que también estamos declarando dónde está puesta nuestra esperanza: en que Cristo viene pronto, en que Cristo viene por su iglesia. Y eso es digno de celebración. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento. Y quiero invitarte a que ahí donde estás puedas pensar y reflexionar. Si tú ya has recibido la salvación, el perdón de tus pecados por medio de Cristo Jesús, si aún no lo has hecho, si aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús para salvación de tus pecados, quiero invitarte a que ahí donde estás, tú puedas pedirle perdón a Dios y reconocer tu necesidad de Jesucristo y de ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Ahí donde estás, dile: Dios, reconozco que he pecado y reconozco que mi pecado me separa de ti, pero hoy te pido que me perdones, que me salves, que me limpies, porque entiendo que el peso de la cruz lo llevó Jesús por mí. Y porque Jesús llevó el peso de la cruz, hoy tú me ofreces salvación. Sálvame, perdóname, límpiame de mi maldad. Alguien así que hoy por primera vez le haya pedido a Jesús que lo salve. Levanta tu mano arriba y abajo, que quiero orar por ti y dar gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien así?